Hola, hola chicos. Espero que estén mejor, mejor y mejor. Nos toca el tema de países más y menos poblados. Esta vez vamos a conocer los países que tienen demasiada población, como México en este caso, ¿sí? Nos presentan una tabla un poco desfasada en la página 78, en donde México ocupa el 11º lugar. Bueno, no se preocupen, solamente desafortunadamente, porque es algo negativo, hemos avanzado un lugar. Ahora somos para el 2019, para los datos del 2019, somos el 10º país más poblado. Miren nada más esta imagen. Un sinfín de personas formaron el continente en su totalidad, ¿sí? Los 5 continentes están mínimamente representados. Claro, falta la parte de 4 continentes porque falta lo que sería Oceanía y la mitad de Asia, ¿sí? Por la extensión no se pudo colocar todo completo, pero lo peculiar de la fotografía es que está formada por personas. Esas personas precisamente eh, forman la población, y esta población está distribuida de manera desigual en todo el mundo. En la parte posterior del mapa ustedes pueden ver 3 colores verdes, ¿sí? El color verde oscuro representa el tope central de población, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, ¿qué es lo que causa que un país esté muy poblado? Son varias las causas. Algunas personas buscan, en este caso, eh, en este caso, que el desarrollo tecnológico del país, ¿sí? No. A ver, voy a corregir en este caso. ¿Cuáles son las causas que un país esté muy poblado? Bueno, en este caso sí. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico de la población, del mundo, del ser humano, evitó a través de la historia. Primero teníamos que cazar muchos, ¿no? Cuando el hombre era sedentario y nómada en la prehistoria, para poder cazar en este caso, un mamut. Bueno, hemos visto a través de videos y de figuras cómo buscaban un lugar, una depresión precisamente, recordando uno de los temas anteriores, donde arreaban al mamut, lo ponían ahí, y de la parte superior de la depresión le aventaban piedras para que muriera, aparte de algunas lanzas que le clavaban. También eso provocó que ya no tuvieran que 20 ir a cazar un mamut. ¿Por qué? Por el invento de la tecnología. Y como vino, perdón, por el invento de la agricultura. Y la agricultura desarrollada junto con la tecnología hizo que muchas máquinas, como el tractor, como la recolectora, como muchas máquinas tecnológicas, pues requieran de menos personas, ¿sí? En donde se necesitaban antes 30 campesinos para sembrar una superficie de 3 kilómetros cuadrados, pues ahora se necesitan 5 personas y mucha tecnología, ¿no? Los aparatos tecnológicos como el tractor, como la sembradora, como la recolectora, etcétera. Eso por una parte. Antes moríamos por una simple gripa, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, que el aumento, la mejoría, el descubrimiento de la medicina, ¿sí? Provoca que la gente que se moría antes, en 1940, 1840, 1800, en el siglo XIX, que estábamos viendo en historia, pues sobreviva. Y eso provoca que en este caso el, el tiempo estimado de vida aumente, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo en continentes como el africano, el promedio de vida era de 40 años,
claro, lógicamente ha aumentado, ¿sí? Como les decía antes, una simple gripa nos mataba. Enfermábamos y podíamos caer muertos. Ahora, claro, nacen nuevos retos con lo del coronavirus. Sí, en México tenemos aproximadamente más de, oficialmente, 107,000 muertos. Claro, extraoficialmente lo que el gobierno oculta podrían ser hasta 200,000 muertos, porque muchos mueren y no saben que murieron de coronavirus y no son reportados a la autoridad. Y otra parte también porque la autoridad no quiere alarmar a la población. Pero debemos de cuidarnos. Ok, claro, con lo que estaba mencionando anteriormente, se puede alimentar a más personas, pero ahí viene el problema, se siembra soya para los puercos, maíz en las selvas de Brasil, y qué es lo que provoca que esa población que va aumentando no tenga en este caso, vaya perdiendo el pulmón que se encuentra en Brasil, ¿sí? Bueno, eh, más adelante también vamos a ver que existen continentes más poblados y otros que son menos poblados. Ahí sí vamos a ver qué es lo que provoca que un país tenga más gente y otro país tenga menos. Bueno, pero antes de continuar, por favor, vayan haciéndome un margen completo. Les dejo la instrucción número 1 y necesito que la copien en el margen completo. El título, ya saben, países más y menos poblados. Y ahí les presento las 7 preguntas que voy a leer a continuación. Número 1, puntillón, ¿de cuánto era la población en 2011 en la Tierra? ¿Sí? El número 2, puntillón, ¿cuántos habitantes tenía? Bueno, tiene, ahí no voy a componerlo. ¿Cuántos habitantes tenía? Porque tenemos un libro, tenía, ¿sí? Tenemos un libro que fue creado con antelación. Y no tenemos, en este caso, la nueva versión o el dato exacto que tenía, que nos coloca en el lugar número 10, ya no en el lugar número 11. ¿Sí? Ok, creo que ya está correcto. Entonces voy con la pregunta número 3. ¿Cuántos kilómetros tenía la superficie de Australia? ¿Cuánta población tiene en este caso el país de Indonesia? Es la número 4, ¿sí? Como número 5 tenemos ¿por qué crees que hay más población en Indonesia? Ahí, mucho ojo, mis compañeros pensantes. Hay una diferencia que sucede entre los kilómetros que tiene como país Australia y los kilómetros de territorio que tiene como país Indonesia. Chequen en el libro cuál de los dos países y por qué creen que suceda eso que menciona el libro. Pregunta número 6. ¿Cuál es el país más poblado según la ONU y que todavía sigue siendo el más poblado? Si ustedes notan en este caso la imagen de la izquierda, ahí lo van a checar. Y número 7, ¿qué significa para ti que solo la India y China tengan una tercera parte de la población mundial? Esto es de importancia. Más adelante vienen para que ustedes resuelvan 2 páginas de geografía. Solamente les anexo el listado, no se confíen, chequenlos ustedes, porque tiene por ahí algunas trampillas planteadas en la página 78. Seguimos platicando y conociendo cómo los países son sumamente poblados, como esta foto que tenemos aquí de China,
¿sí? Dice, ¿qué factores influyen para que un país tenga mucha población? Aquí viene lo que estaba yo confundiendo anteriormente, ¿sí? De por qué hemos crecido tanto. Aquí son los factores. ¿Por qué? Primero que nada, hay personas que enferman y necesitan un clima en específico, ¿no? Y hablando de climas, en este caso el clima templado es el que es más buscado que el clima seco. Lógicamente, nadie quiere vivir en un desierto, etcétera, etcétera, bien, ¿sí? Entonces, ahora, eh, el relieve, ¿sí? Si vivimos en una meseta, en una montaña, bueno, quizás la altitud, la presión alta, el acumulamiento de grasa en las venas que provoca la presión alta, me haga médicamente que yo busque mejor una meseta o baje más a una planicie y una llanura. Otra cosa también puede ser los recursos naturales, ¿sí? Yo conozco a muchos maestros que vienen del norte porque tenemos una zona seca desértica en el norte de nuestro país y que, bueno, mejor pidieron el cambio a cualquier lugar del sur del país. En este caso, ahí hay otro agente, otro factor que influye, como el trabajo, la educación y salud. Para el trabajo, hagan un experimento con la familia cercana. Su abuelo es oriundo de Coatzacoalcos, de dónde venía, y si no, váyanse con su papá o con sus, ahora sí, el abuelo de parte materna o parte paterna, o la mamá, de dónde venían. Eso es parte de un tema que vamos a ver más adelante, que es la migración y la salud. Recordemos que ahora con esta pandemia, los lugares que están siendo menos atendidos, que tienen menos oportunidades para la salud, son los rurales. Si en una ciudad urbana ya no hay espacio como en la Ciudad de México, estaba viendo en las noticias que ya no hay espacio para los enfermos de la pandemia, imagínense en una comunidad rural que estaba viendo otro reportaje, un hombre que ayuda a sus vecinos bajándolos en una silla amarrada a su espalda y a su cabeza, haciendo labor social. Increíble, ¿no? En pleno siglo XXI. Bueno, terminamos con los problemas de la concentración de la población. Lógicamente, si somos más, va a haber menos agua, menos posibilidad para estar con una vida de calidad. Por eso les vuelvo a recomendar, cuando ustedes sean grandes, tengan una familia pequeña. Recuerden el ejemplo de la pizza. Una pizza de 8 partes no alcanza no llena a una familia de 5 integrantes. En cambio, para una familia de 13 integrantes, hasta repiten. Bueno, chicos, el Profe Touch se despide. Los dejo también con otro video que va a ayudar a este mismo tema. Países más y menos poblados. La población está distribuida de manera desigual en el mundo. En el siglo pasado, el desarrollo tecnológico transformó la forma de vida de la población mundial. Disminuyó el interés por las actividades agropecuarias al aumentar la importancia de los sectores industriales y de servicios. Esta transformación se reflejó, entre otras cosas, en el crecimiento de la población, que se quintuplicó en 100 años, y varió su distribución. La distribución de la población en el mundo. Así como observaste que existen diferencias en el clima, la vegetación y la fauna de las regiones naturales de los continentes, también se presentan diferencias en la forma en que se distribuye la población, pues en algunos continentes hay más países sobrepoblados que con escasa población. En 2011, la población absoluta o total del mundo se calculó en 7.000 millones de habitantes, los cuales están distribuidos irregularmente, y su crecimiento no sigue el mismo ritmo en las diversas regiones continentales. La distribución irregular de la población entre los continentes también ocurre entre países. Por ejemplo, Australia tiene apenas 21 millones de habitantes, en un país de 7,5 millones de kilómetros cuadrados.
En contraste, Indonesia, con menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, sostiene una población de 244 millones de personas. De acuerdo con los datos registrados por el Fondo de Población de la ONU, en 2010, China era el país más poblado del mundo con 1.344 millones de habitantes. Le sigue India, con 1.221 millones de habitantes, lo que significa que si se sumara la población de ambos países, que solo son 2 de casi 200 países, se reuniría una tercera parte del total mundial. Los elementos naturales, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población en el mundo. Las regiones de climas templados usualmente concentran mayor número de habitantes. En contraste, las regiones con predominio de climas secos, polares o con relieve abrupto tienen menor concentración de población. Concentración y dispersión de la población en un territorio. Para saber si un continente, país, provincia o región se encuentra sobrepoblado o no, necesitas conocer su densidad de población o población relativa. Esta se determina calculando cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en un territorio. Para ello, hay que dividir el número de habitantes en el área o superficie de su territorio, ya sea una entidad, un país, una región o un continente. Así, resulta que Asia tiene 118 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa, 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Y África, 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Los problemas de la concentración de población. Algunas ciudades densamente pobladas tienen dificultades para proporcionar a todos sus habitantes los servicios que requieren: transporte, drenaje, electricidad y agua potable. Esto se debe, entre otras razones, a que han crecido con gran rapidez, porque reciben constantemente a personas que llegan de otras poblaciones en busca de mejores oportunidades de trabajo. Por ejemplo, Cancún, en México, Calcuta, en India, y Sao Paulo, en Brasil. Ciudad y campo. Dentro del territorio nacional, la población se distribuye de manera desigual o heterogénea. Lo mismo ocurre a escala continental y mundial. Hay ciudades superpobladas como Tokio y la Ciudad de México, y lugares donde casi no hay gente, por ejemplo el Sahara, al norte de África, o la región de Siberia, en Rusia. Lo urbano y lo rural. En sus orígenes, la mayoría de los pueblos procuró asentarse en regiones propicias para la agricultura, como los deltas de los ríos y cerca de las costas, donde predominan los suelos fértiles. Con el paso del tiempo y gracias a la sobreproducción agrícola, se desarrollaron otras actividades económicas como el comercio y la industria, que paulatinamente llevaron a la población a concentrarse en áreas más reducidas. En las ciudades o urbes se concentra mayor población. En ellas se proporciona la mayoría de los servicios, tales como hospitales, escuelas, empleos o centros de entretenimiento. Aunque cada país considera características específicas para definir una ciudad, todos toman en cuenta el número de habitantes. En México, un poblado que concentra a más de 2.500 personas puede considerarse una localidad urbana. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Pero en países como España o Grecia, el mínimo de personas debe ser de 10.000. En cambio, hay países como Dinamarca, en los que se clasifica como localidad urbana cualquiera que tenga al menos 250 personas. Por su parte, los espacios rurales concentran menos población, ya que las actividades como la agricultura o la ganadería que se desarrollan en el campo requieren más superficie, por lo que el aprovechamiento de los elementos naturales es directo. La ciudad de Bagdad, en Irak,
Fundada en las riberas del río Tigris, se convirtió en capital independiente de ese país en 1921. Actualmente tiene una población que supera los 6 millones de habitantes y es un importante centro cultural de la comunidad árabe de toda esa región. Diferencias y relaciones entre el campo y la ciudad. El número de habitantes no es lo único que distingue a un espacio rural de uno urbano. También influyen en esa diferenciación las actividades que realizan las personas, la cantidad y calidad de los servicios, la distribución de las construcciones y la forma de vida. Las ciudades y las áreas rurales son muy distintas, incluso entre países. Por ejemplo, no tienen las mismas características una ciudad de Europa y una de Asia o de África. Algunas de las características que explican los contrastes entre estos espacios son el ambiente político, social y económico, las condiciones de salud de la población, de servicios y transporte público, el consumo de bienes, la escolaridad y la educación, la vivienda, el ambiente sociocultural y las circunstancias del ambiente natural. Cuanto mejor estén en esos aspectos, mejores condiciones de vida tendrán los habitantes de un lugar.